Son las 7:21 en Contacto Directo. El movimiento indígena CONAIE, Ecuarunari y algunos asambleístas de Pachacutic presentaron en la asamblea un pedido de amnistía para quienes consideran son defensores de la naturaleza y defensores de derechos humanos. Diana Tamain, jefa del bloque de Pachacutic, nos acompaña esta mañana. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Cabe hablar sobre esto cuando ayer precisamente el gobierno presentó en Ginebra, en Suiza, su informe sobre derechos humanos en el marco del examen periódico universal, y ustedes argumentan que en Ecuador sí se criminaliza la protesta social, y ahí estamos hablando precisamente de derechos humanos también. ¿De qué casos puntuales se refieren ustedes? Porque citan 23 denuncias que afectan a 129 indígenas. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, el trabajo que hizo inclusive la Universidad Andina, el trabajo de investigación sobre el ejercicio de los derechos colectivos en contraposición de la persecución política y afectando a los derechos humanos de parte del gobierno, tienen las pruebas debidamente sustentadas, y muestra de ello es el pedido de amnistía que se presentó a la Asamblea Nacional juntamente con la marcha del 22 de marzo. Son 23 procesos de los que nosotros como organizaciones y movimiento indígena lo tenemos recopilado, que no son 23 personas, como el presidente trata de mover números y dar interpretaciones a esto, que aglutinan a 129 defensores y defensoras que en diferentes eventos han sido acusados por sabotaje y terrorismo, han sido llevados procesos penales, inclusive procesos administrativos, procesos civiles, para amedrentar, para tenerlos en una investigación permanente y de esa manera evitar la protesta social, o de una vez decirlo, criminalizar la protesta social. Ahora, ¿cuándo se dijo que hay casi 200 indígenas enjuiciados o que se les está siguiendo algún proceso? El gobierno salió a decir que no es el gobierno, el Estado quien ha iniciado estos juicios, que son empresas privadas y otros casos. Entonces, expliquemos, ¿en qué casos ha sido el Estado propiamente el denunciante a través de la Fiscalía, de la Policía, etcétera? ¿Hay esos casos? Por supuesto, yo por el tiempo quisiera hacer mención 2 o 3 casos máximo. Primero, el que todos conocemos, el que se acusa a Marlon Santi y a Delfín Tenesaca por sabotaje y terrorismo, cuando tuvimos la gran marcha, cuando se desarrolló el ALBA en la ciudad de Otavalo. Y lo que dice la señora fiscal, ¿por qué se le acusa por sabotaje y terrorismo? Es porque ingresaron en forma abrupta, porque forcejearon con los agentes del orden público, porque gritaron consignas que atentan con la seguridad pública, pero el delito más grave es que uno de los policías perdió un par de esposas, estos grilletes que les ponen a los detenidos para llevarlos a la cárcel. Estamos viendo imágenes, de hecho, asambleísta ahora mismo. Recordemos que ahí se celebraba la conmemoración de los 20 años del levantamiento indígena en 1990, pero luego llegaron acá a las afueras de la cumbre que se estaba realizando en este tipo de manifestaciones que se dieron, por eso fueron acusados y están escuchando también por sabotaje y terrorismo 2 dirigentes, Delfín Tenesaca y el expresidente de la CONAIE, y el presidente de la Ecuarunari, Marlon Santi, expresidente de la CONAIE. Así es, ahí se empieza una investigación por terrorismo, porque un policía perdió un par de esposas. Es inaudito de cómo se exageran los delitos y se utiliza la forma más, digamos, injustificada para acusar a nuestros dirigentes. El otro caso emblemático, digamos, tristemente emblemático, que se lleva en las fiscalías, el caso de Pepe Acacho. Se le empieza acusando por sabotaje y terrorismo, luego por terrorismo organizado, luego se cambia a la figura de terrorismo con homicidio. Entonces no encuentran la justificación suficiente para procesarlo por estos delitos y van acomodando las circunstancias. Hay que aclarar, asambleísta, que este caso continúa, y este fue el mismo caso en el que el ministro en ese entonces, José Serrano, inició un proceso penal disciplinario contra la jueza Narváez, quien aceptó el habeas corpus en favor de los 3 líderes Shuar. Por supuesto, sigue en proceso, ningún caso está cerrado, siguen en investigaciones. El compañero Pepe Acacho tiene que presentarse todas las semanas ante la Fiscalía para decir que está presente, que no se ha fugado, y no logran resolver. Es más, los testigos en esta investigación por la muerte de Bosco Bizuma entran en contradicciones, y sin embargo de ello el proceso sigue. La
la persecución política que hace el gobierno a los dirigentes y líderes indígenas es evidente. El último caso que quisiera mencionar es precisamente el que se hace contra el prefecto Humajinga, el prefecto de la provincia de Cotopaxi. La Contraloría le destituye sin dar el debido proceso por encima de todo procedimiento legal, porque supuestamente se contrató a familiares de consejeros que son parte, ¿no es cierto?, del Consejo Provincial, de algunos alcaldes. Ahora, cuando nosotros vemos que en estos casos se aplica la ley supuestamente con todo su rigor, mientras que los verdaderos delincuentes, como el exministro de Deportes, el que se comió los cheques, el que se llevó los millones de dólares para la construcción de escenarios deportivos, sigue libre. Ahora regresa con todos los honores como representando a la honestidad. Asambleísta, aquí hay algo importante, porque estábamos revisando imágenes, bien recordamos también lo que ocurrió en su momento en las protestas con la ley de aguas, usted hace referencia a otros casos. La criminalización estaría en que puede ser que en ciertos casos haya que sancionar. Tampoco es que asambleístas se pueden cerrar vías con manifestaciones sin permisos, portar armas, etcétera. Pero hay artículos en el Código Penal, el artículo 153, por ejemplo, que dice: el que promoviere, dirigiere u organizare manifestaciones públicas en las calles, plazas u otros lugares abiertos sin permiso escrito de la autoridad competente será reprimido, y ojo aquí, con prisión de 1 a 3 meses. Luego el 154 tiene un agravante, dice: si usted va a la manifestación pero también está portando armas, será sancionado con la privación de la libertad de 3 meses a 1 año. Pero lo que resulta aquí es que están aplicando el artículo 160, el que ya habla de terrorismo y sabotajes, con una reclusión de 4 a 8 años. Precisamente es eso, nosotros no decimos que no se nos aplique la ley, sí le están acusando por desorden público, ¿no es cierto?, o por cerrar las vías, apliquen lo que corresponde, la sanción que corresponde. Si es una manifestación sin permiso de la autoridad respectiva, apliquen lo que corresponde, pero lo que sucede aquí es que aplican la pena más grave, la pena más fuerte, la investigación más dura a través de la Fiscalía para mantenerlos ocupados a nuestros líderes, para amedrentar, y eso significa criminalizar la protesta social. Por eso es que nosotros estamos presentando, o hemos presentado ya en la Asamblea Nacional, y efectivamente se necesita de 83 votos para conseguir la amnistía. Sobre eso, la Asamblea en el 2008 concedió ya amnistía a cientos de dirigentes indígenas, a campesinos, a defensores del agua. Lo que usted está diciendo es que, a pesar de que hace algunos años, 4 ya, se reconoció en ese momento cierta persecución, se está volviendo a caer en lo mismo con estos juicios de la salida. ¿Otra vez tiene que ser una amnistía? Mire, no solamente eso, estamos nosotros reclamando para nuevos casos. Últimamente se dio hace unos pocos meses la situación de que, a pesar de haber recibido la amnistía algunos dirigentes, el caso de los ciudadanos de Nabón, que ya recibieron la amnistía por la Asamblea Constituyente, tuvieron que volver a la Asamblea Nacional para volver a darles la amnistía, porque los jueces no les dio la gana de hacer efectivo ese perdón que se les dio en la Asamblea Constituyente. Y ahora que en este gobierno se critica las viejas prácticas de la partidocracia, las viejas prácticas de los gobiernos de derecha, ahora se utiliza con mayor fuerza para perseguir a quienes piensan diferente. Y no lo decimos solo nosotros del movimiento indígena, lo han dicho 17 países cuando han cuestionado la situación de la libertad de expresión, la situación de los derechos humanos en Ecuador. ¿Cómo garantizar, en cambio, asambleísta, que con esta amnistía no significa una carta abierta para que mañana, a nombre de defender el agua, su hábitat, oponerse a la minería, etcétera, puedan incumplir la ley, usar mecanismos violentos, incluso de resistencia, o portar armas, cerrar vías, paralizar un país, obstruir el trabajo de empresas, etcétera? Nosotros no queremos de ninguna manera que los delitos que se cometan y que vayamos en contra de la ley o la Constitución queden en la impunidad. Al contrario, exigimos justicia. Y en estos casos que hemos pedido de amnistía, no precisamente se está aplicando la justicia, sino una interpretación a conveniencia del Ejecutivo, a conveniencia del gobierno, para acallar la voz de luchadores populares, de las organizaciones sociales, de los campesinos, de los movimientos, en este caso del movimiento indígena.
Nosotros por eso decimos, si el delito se cometió en lo que corresponde, apliquen la ley. Porque el delito que se les está acusando, y cierro con esto, es de sabotaje y terrorismo. Y por eso cabe la pregunta, asambleísta, ¿hay organizaciones terroristas en nuestro país? Porque los terroristas cuando salen y ponen una bomba, y lo vemos en distintos países, salen al siguiente día a decir que ellos han puesto la bomba, son terroristas. Mire, hay cosas en este país que están quedando de lado y en la impunidad, como transportar droga con la valija diplomática. Mucho más grave que gritar consignas en contra del gobierno por un líder o por un grupo de indígenas que no están, o de un grupo de gente que no está de acuerdo con las políticas del gobierno, y no pasa absolutamente nada. Traen de regreso a Dajic, que se gastó millones de sucres en ese tiempo, miles de millones de sucres en gastos reservados, y no pasa absolutamente nada. Se les pone juicios con altos costos de indemnización a periodistas que lo que hacen es relatar de los hechos que han acontecido. El hermano del presidente, Fabricio Correa, maneja millones de dólares de forma que va más allá del respeto de la ética, del profesionalismo, y no pasa nada. Pero a los dirigentes que levantan la voz y demuestran su inconformidad, se los acusa de terrorismo. Y esa es la postura de Pachacutic, acompañándonos hoy la asambleísta Diana Atamain. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:32. Al volver, Elsie Monge, director